Ok. Bueno, sabes que este tema es bastante complejo, el crecimiento, ¿no? Y es que cada día se encuentra uno con temas o con situaciones en que nos continúa desafiando a descubrir, ¿ya? Nos desafía a descubrir cómo es la dinámica de la transformación de la persona. Y ya hemos hablado de que la transformación es por medio de la renovación del entendimiento. Eso hemos estado compartiendo ahora. Y renovación del entendimiento es tomar lo viejo y sacarlo y poner cosas nuevas. Pero esas cosas nuevas tienen que estar de acorde con precisamente con el significado de las palabras, como habíamos hablado. Y ya hemos, ¿por qué? Porque los pensamientos se forman por el cúmulo de palabras. ¿Eh? Si tú tienes un mal entendimiento, vas a tener una mala comprensión. Y si tienes una mala comprensión, vas a desarrollar un pensamiento autolimitante. O sea, eso te va a limitar. En estos días hablaba con alguien y le enseñaba que el por qué mucha gente trabaja toda la vida y no vive bien, ¿ya? Y yo les trataba de enseñar algo que aprendí hace años sobre, sobre el cuadrante del flujo del dinero. En algún momento voy a hablar de esto como transformación también, ¿ya? El cuadrante del flujo del dinero, cómo es que fluye el dinero, cómo es que viene el dinero a la mano y cómo es que realmente debemos gastarlo para crecer en esa área. Hay gente que no sabe pagar, hay gente que no sabe ahorrar, hay gente que no, o sea, no sale nunca del mismo estado, ¿no? Yo decía, le decía a él a eso, le decía eso a él, que muchas veces la gente se esfuerza más, pero vive en la misma situación. ¿Por qué? Porque habían corrientes, o sea, hay una línea por donde agarra la gente rica o la gente millonaria. Y hay otra mentalidad por donde camina la gente que tiene escasez, para no decir pobre, porque estamos redefiniendo la palabra pobre. Y ya nosotros hablamos eso, que cuando nosotros tenemos la comprensión correcta de las palabras, las redefinimos y las profundizamos de tal manera que saquemos ese concepto y metamos uno nuevo de acuerdo a la comprensión correcta. Entonces comenzamos nosotros a desarrollar otra mentalidad y vamos a comenzar a caminar de manera diferente, ¿ya? Entonces, eso te va a llevar a ti como a tener una autoevaluación, porque el autoconcepto es el autoconocimiento, autovaloración, ¿ve? Autoestima y autovaloración, ¿ve? Son tres cosas importantes que hay que definir en este proceso. El autoconcepto es el autoconocimiento, o sea, conocimiento de la verdad, y la verdad tiene que estar relacionada con lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Eso es lo que acerca de nosotros, eso lo hablamos. La autovaloración, la autoestima es ya teniendo claridad de la verdad de lo que tú eres en Dios y no de las circunstancias ni de lo que la gente ha dicho, entonces tú vas a tener una valoración de ti mismo. Y esa valoración de ti mismo va a llevar a la persona indiscutiblemente a tratarse mejor, o sea. Y es lo que el apóstol Pablo dice, yo honro mi ministerio, o sea, cuando dice yo honro mi ministerio, el respeto comienza con uno mismo. La apreciación comienza con uno mismo.
O sea, ¿qué tanto tú te respetas? ¿Qué tanto tú te aprecias? ¿Sí? Porque solamente cuando tú crees algo, tú crees algo, indiscutiblemente cuando tú crees algo acerca de ti, eso va a tratar a traerte una estima. O sea, estimarse es cómo tú te ves a ti mismo. Eso te va a llevar a ti aún a vestirte mejor. Pero si tú no crees que tú tienes un valor, entonces tú vas a utilizar cualquier cosa. Vas a comer cualquier cosa. Piensas que no te mereces lo mejor, ¿ya? Porque en la medida que tú amplías tu mentalidad, en esa medida el Señor te abre el mundo. Ojo con esto. ¿Por qué a mucha gente se le cierra el camino? ¿Ve? Oigan esto, pongan atención. ¿Por qué a mucha gente se le cierra el camino? Porque es como una ley. Aprendan esto, porque a uno le va mejor que a otros. Tenemos el mismo cielo, tenemos la misma tierra, tenemos las mismas oportunidades, pero ¿por qué algunos las aprovechan más que otros? Simplemente porque hay una ley, y es que en la medida que tú alineas tus pensamientos, oye eso, en la medida que tú alineas tus pensamientos, alinea tu vida conforme a lo que Dios dice, entonces el mundo se te abre. O sea, la tierra fue testigo, oigan eso, la tierra fue testigo cuando el Señor estaba hablándole al hombre. Pongan atención a esto, que esto es una cosa bien loca, pero no es tan loca porque está fundamentada en la Escritura, pero es loca de acuerdo al entendimiento de la gente. O sea, la tierra y el cielo son testigos de lo que Dios le dijo al hombre. Por eso es que cuando Dios va a lanzar juicio sobre la tierra y sobre los hombres, dice, escucha tus cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y dice, yo pongo el cielo y la tierra como testimonio en contra de ustedes. ¿Cómo? Mira qué cosa interesante. Que la tierra hasta el día de hoy obedece a Dios. Los mares hasta el día de hoy, ¿me entiendes? ¿Por qué se salen de su cauce? Por la alteración del hombre. Pero tú te das cuenta que siempre la playa va y viene. ¿Por qué no se desborda? Se desborda por producto de la situación del clima y todas esas cosas. Pero la tierra hasta el día de hoy sigue botando hierba verde. ¿Bien? O sea, te digo que la tierra obedece a Dios, no solamente en las asignaciones que Dios le dio a la naturaleza, sino también en respuesta, ¿me entiende? En respuesta para la manutención del hombre. Dice, y se te será para alimentarte. ¿Te das cuenta? O sea, la tierra va a obedecer a Dios, pero solamente va a obedecer a Dios en cuanto a ti, en la medida que tú alineas tu pensamiento con lo que Dios dice que tú eres. La tierra pareciera que descubriera cuando una persona tiene una mentalidad de mediocridad que no es conforme a lo que Dios dice. Entonces se le cierra. Por eso dice, el don de Dios te abre el camino y te lleva delante de los grandes. Es el don de Dios. Lo que Dios te dio. ¿Qué Dios te dio, viejo? ¿Qué Dios te dio a ti?
Cuando tú comienzas a alinear tus pensamientos y comienzas a caminar de acuerdo a lo que Dios dice que tú eres, la tierra te abre el camino. Porque el Señor le dijo al hombre, señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Señorea, sé Señor. Pero si yo ando como un esclavo y no como Señor, ¿ven? Si yo ando como un mendigo, y a veces hasta se refleja cuando venimos a hacer oración al Señor, porque venimos como mendigos. Ay, Señor, ¿será que tú me puedes dar un carrito, Señor? ¿Será que...? Y a veces Dios quiere darnos grandes cosas, pero nuestra mente está tan limitada que nosotros nos conformamos con cualquier cosa. No es que vamos a ser avaros, pero a veces el Señor quiere darnos una casona y nosotros estamos diciendo, sí, una casita. ¿Sí? Un carrito. Si quiero un carrito, Señor, yo me conformo. ¿Te comprende? O sea, nuestra mente está tan limitada que muchas veces la tierra dice, no, pero es que no está andando conforme a lo que Dios dijo acerca de él. Señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. O sea, ¿cómo te levantas tú? O sea, y eso depende, oigan esto, mis amados. Eso es determinante, ¿ve?, para el crecimiento. O sea, la verdad acerca de ti, no conforme a las realidades. Oye eso, una cosa es tu realidad de lo que estés viviendo y otra cosa es tu verdad. Porque la realidad es lo que pasó, el comportamiento tuyo y de las personas que te rodean te metieron en la situación que te metiste. Tú fuiste el que adquiriste las deudas, no fue Dios por ti. Tú fuiste quien te gastaste la plata que no te debías gastar y aprovecharla. Tú fuiste quien te desmedidamente descontrolaste y compraste más de lo que tenías que comprar. ¿Entiendes? Tú fuiste quien no aprovechó guardar y ahorrar. No fue Dios. Entonces, este pensamiento, las palabras, porque por esa misma razón, alguien, Robert Kiyosaki, que es un intelectual de la finanza, dice, el problema de la gente con mentalidad de pobre es que piensa que teniendo más cosas va a ser rico. Resulta que no es así. Y yo aprendía por qué los ricos no compran casa. Es una cosa lógica. Los ricos viven en arriendo. ¿Pero cómo? Sí. Y compran mansiones y casas cuando ya no saben qué más hacer con la plata. Porque ellos saben que una casa de $1 millón le va a producir que pague, ¿sabe qué? Que pague impuestos. Tiene que mantenerla. Pero son cosas, por ejemplo, a veces a mí me empalaga de ver algunos programas de la gente más rica de la tierra. Yo decía, ¿qué hace un tipo con una casa de 147 habitaciones? El rey de Saudita o el rey de Qatar. A veces me empalaga tanto eso, ¿me entiendes? Porque tienen tantas propiedades que no las pueden vivir, no las viven ellos. ¿Ve? Pero lo que te quiero decir es que esa mentalidad autolimitante es producto del entendimiento de las cosas. Entonces, cuando una persona alinea sus pensamientos no con la realidad, porque la realidad es lo que tú entraste si te metiste, sino de acuerdo a tu verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad de lo que Dios dice.
Una es tu realidad y otra es tu verdad. Diferencia esa cosa. Por eso es que el Señor dice, no te sigas por vista ni por oído, sino por fe. ¿Ve? Cuando dice que no te sigas por vista ni por oído, Él te dice, si tú te sigues por vista y por oído, te vas a equivocar. Por eso es que Él juzga no de acuerdo a lo que oye ni lo que ve. Porque muchas veces tú ves una cosa y no es así. Por eso somos engañados. Y yo quiero reconocer que he sido engañado porque no conocía muchas veces y por las ganas de ser que tengo y continúo teniendo de ser millonario, me he metido en tremendos líos porque me han presentado tremendos proyectos y planes de cómo conseguir dinero. Y resulta que hoy en día que conozco cómo es que funciona todo el sistema, yo decía, yo nunca más me meto por ahí. ¿Me están entendiendo? ¿Sí me hago entender? O sea, eso te permite a ti, o sea, cuando tú comienzas a aterrizarte y comienzas a pensar conforme a lo que Dios dice que tú eres, tú comienzas a alinearte y la tierra se te abre, el cielo se te abre. Y por eso dice, caramba, fulano de tal, si es de buena, no es de buena. En la medida que tu pensamiento se alinea con lo que Dios dice, en esa medida, si tú vives una vida mediocre, no estás de acuerdo. Por eso es que te estoy diciendo, o sea, tienes que trabajar intencionalmente en reevaluar, ¿ve?, el conocimiento de las palabras. Porque ya si tú comienzas a convencerte a ti mismo que no eres pobre porque no tienes plata, que tú tienes varios órganos que tienen un costo, o sea, el costo real de tu propio cuerpo te posiciona en un concepto alto del valor que tú tienes. Corazón, $50,000, riñones, $150,000 cada uno, tiene $300,000. No te vayas a sacar uno ahora. Dice, no, con un riñón puedo vivir y ya me la hago. No. Me hago entender, o sea, tú comienzas a hablarte a ti mismo. Tienes que convencerte a ti mismo del valor que tú tienes. No conforme a lo que han dicho ni lo que tú piensas, sino lo que Dios dice. Y eso va a ponerte a ti en pensar con cordura. ¿Ve? Pensar mesuradamente. Pensar con equilibrio. Eso va a cambiar tu estilo hasta de caminar. ¿Te das cuenta que yo antes, cuando era una persona que no tenía a Cristo, caminaba así, me medio y hablaba y que todo bien, mi vale, como es la cosa, todo bien, firme. O sea, o sea, mi lenguaje era un lenguaje conforme a la mentalidad. ¿Sí me hago entender? O sea, en la medida que Dios va a ir transformando y yo voy alineando mi pensamiento con lo que yo soy, mi estilo de vida comenzó a cambiar. Ahí está la clave. Mira, te puedo asegurar que aún tu fisonomía va a cambiar. ¿Tú no te has dado cuenta? Pregúntele a alguien, sé sincero conmigo, ¿cómo me veo? Hay gente que no te dice la verdad porque tiene miedo, tiene temor de que, ¿me entiendes? O sea, dime, ¿cómo me queda este pelo? Ay, Dios mío. No, si le queda bien el pelo prestado, ese es el problema, porque vale 80,000 barras para ponerse el pelo ese. Pero yo digo, ¿pero para qué? Bueno, mi manera de evaluar la cosa, ¿no? Y no, ponerme el pelo prestado para tenerla tensionado, pero el gusto es tuyo, está bien, ese es tu problema. Entonces, ahí es donde viene la otra parte que quiero dejar, porque vea bien, palabras producen pensamientos. Los pensamientos producen creencias. Las creencias
Es una de las cosas más terribles que puede ocurrir o puede ser de beneficio para un ser humano. Lo que tú crees de ti mismo, tú tienes que reevaluar. Que es una cosa que tú tienes que trabajar y eso va a cambiar tu entorno. Sí. Ay, yo quiero una casa grande y mi esposa, no, pero ¿para qué? Si vamos a quedar solos, porque es pequeñita. Y yo, bueno, tuve que explicarle por qué quería una casa grande. ¿Ya me entiendes? No era simplemente porque yo quería, no, sino por qué, para qué y cuáles eran los propósitos. Y ella entendió. Ahora entonces ya sí amplió su mentalidad. Entonces, miren bien, el orden. Palabras producen ¿qué? Pensamientos. Los pensamientos producen ¿qué? Creencias. Revisa tus creencias y vas a encontrar la raíz. Porque yo creo esto. ¿Ya? ¿Por qué yo creo esto? Y hay personas, aunque más se esfuercen y trabajen toda una vida, viven lo mismo. Toda la vida. Sí, pero ¿por qué? Y mira, si tú te dieras cuenta la plata que Dios te da, como una vez yo le decía, Señor, es que no me está alcanzando. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, mira, o sea, perdón, el Padre me dijo, o sea, me estás diciendo que yo no soy el Shaddai. Y yo, no he dicho eso, Señor. Hace la conversación real. No. Dice, bueno, cuando tú dices que no me alcanza, me estás diciendo a mí mentiroso. Porque yo sí te proveo. Lo que pasa es que tú no sacas la cuenta. Y vas a sacar la cuenta. Y ¿sabe una cosa? Comencé a hacer mis cuentas personales, mi contabilidad personal. No, presupuesto es otra cosa. Lo que el Señor me proveía a mí. Señores, me voy para atrás. Y dice, caramba, toda esta plata mensual. Y el Señor me dijo, el asunto no es lo que yo te proveo, sino cómo tú lo administras. ¿En qué te gastaste esa plata? Te cuento que no le pude dar cuentas a Dios en ese momento. Que el uno por aquí, que el otro por allá, que el otro, que cosita por aquí, que cosita por acá, que paga aquí, que paga. Pero ¿cómo vas a tener así? Pero me asombré de todo lo que el Señor nos provee. Si usted supiera, ¿sabe cómo yo sé cuánto el Señor me suple? Porque yo llevo la cuenta de los diezmos. Y entonces, bueno, claro, mucho más lo que diezmo yo prendo, ¿ya me entiende? Porque no soy tan estricto así como que el comino y la, ¿entiendes? Y contar los cominos para ver cuánto es para dar el diezmo de tantos cominos. No. Pero ¿cuánto es que Dios me proveyó? A veces nosotros no, solamente cuando nos pasa, por ejemplo, a algunas personas que manejamos muchos recursos, nos llega la notificación de la DIAN. Me asusté, Dios mío. La DIAN dice, tal fecha tienes que presentar declaración de renta. ¿Sabes cuando la DIAN te manda a ti, que vives en Bayunca, una carta que dice que tienes que declarar renta es porque la cosa se te pasó de los topes? Yo decía, ¿qué hice toda esa plata? ¿En qué me la gasté? ¿Dónde está representado? ¿Cuánto fue que yo di este año? ¿Cuánto me gasté en esto? Entonces, en esto, o sea, rublos. Entonces, el asunto está en que palabras producen pensamientos, pensamientos producen creencias, creencias producen actitudes. Las creencias producen actitudes. O sea, de acuerdo a lo que tú crees, tú vas a reaccionar frente a cosas. Pensamientos producen ¿qué?
creencias. ¿Y creencias producen qué? Actitudes. La actitud es la manera como tú asumes las cosas. Que generalmente se dice que 10% es lo que pasa, pero 90% es la actitud, la reacción que tú tienes frente a estas cosas. Cuando tú tienes el pensamiento de que todas las cosas te ayudan para bien porque tú amas a Dios, entonces esa actitud es totalmente diferente. O sea, tú vas a aprovechar todos los impases, todas las dificultades. Si Dios me cerró esta puerta, es para que no me siga equivocando. Mira la actitud, ¿ves? Pero el que no tiene la actitud correcta dice, ay, el Señor me cerró la puerta porque el diablo me está cerrando la puerta. ¿Me entiendes? Y comienza a pelear con el diablo, como cuando yo fui para el hospital con un tremendo gastritis y reprendí al diablo y hasta el día que el Señor me habló y me dijo, no te voy a sanar. Yo reprendí a Dios pensando que era el diablo. Y me dijo, no, no soy el diablo, soy Dios que te está hablando. ¿Y por qué no me vas a sanar? Porque si te sano, tú sigues con tu misma sinvergüenzura, comiendo a las 2 de la mañana, comiendo a distiempo, tomando 10 tazas de café en el día con el estómago. Yo sí. Entonces hay gente que quiere que Dios quiere que Dios lo sane, pero vive con tu desorden. Entonces, mira que voy a terminar con este punto. Cuando tú recorres ese camino, entonces te toca tomar modelos. Oye bien, si tú quieres avanzar al próximo nivel, tú tienes que mirar quiénes son los mejores en el área en que tú quieres llegar. Si eres un médico, ¿qué médico? ¿A qué médico que tiene las cualidades que tú quisieras tener? Abogado, ¿cuál es el mejor que quisieras tener? Porque el tipo es una berraquera. ¿Quiénes? Yo tengo mis modelos. Porque un día me preguntaron, ¿quiénes son las personas que te inspiran a ti? Y entonces tuve que hacer una clasificación. ¿Entiendes? Si hay una persona que yo admiro y ya partió con el Señor, era el doctor Morris Cerulo. Desde muy temprana edad yo recibí unos videos de él, y cuando eran de cassette, de VHS, y yo escuché al doctor Morris Cerulo en 2 conferencias que se llamaban Productores de Prueba, y escuché muchas veces, no sé cuántas veces yo vi esos videos, que era una serie de la nueva unción. Y yo veía a ese viejito enseñar en el tablero, con tiza en ese entonces. Yo decía, wow, ese viejo, yo quiero ser como ese viejo, en materia de enseñar. Y yo tuve el privilegio, antes que él muriera, estar con él en la tarima, porque fui invitado a una de sus escuelas de ministerio en Orlando, Florida. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estuve de cerca con él. Era una de las personas que yo más admiraba con respecto a maestro, como maestro. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen aquellas cualidades? Sean que estén vivas o que hayan ya partido, porque también hasta de eso puedes tú sacar. Entonces, cuando estuve en Disney a los 46 años, ese monstruoso parque temático de varias cosas, yo dije, Dios mío, qué visión. Comencé entonces a buscar la biografía de Disney, de Walt Disney. Comencé a leer. Por eso yo leo mucha biografía. O sea, si ustedes quieren saber por qué yo siempre estoy siendo inspirado, porque yo leo mucha biografía. La pasión, ¿de dónde la agarré? En mis primeros años leí un libro que era Hudson Taylor, el padre de las misiones al interior de la China. Aún estando enfermo, desde su cama tenía el mapa de la China y dice, si viviera 1000 vidas, todas se las daría a la China. ¡Wow! O sea,
Yo tengo unas personas específicas y las tengo escritas. ¿A quién yo quiero parecerme? Porque una persona, la única persona que tiene todas las cualidades es el Señor Jesucristo, pero muchas veces yo no lo veo a Él. Por eso entonces esa palabra que dice, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, te va a poner delante de ti algunas personas que van a ser inspiración para ti para llegar a un nivel más alto. ¿A quién te quieres parecer? No porque el carisma, sino porque tiene carisma y tiene carácter. Y hay mucha gente con carisma hoy en la televisión. Son muy efímeros. ¿Qué personas maneja la economía? ¿Te das cuenta? O sea, una de las cosas que yo he notado y estudiando a los millonarios y la biografía de ellos y viendo el video y siguiéndole, es que esas personas son lo más simple. Son muy simples. O sea, tú le preguntas a de Microsoft, ¿cómo es? Bill Gates. Sí, impresionante. Me vi todo el documental de Bill Gates. El tipo es un acérrimo lector. Tú ves a Bill Gates vestido siempre de la misma forma. Lógicamente tiene varios repetidos. Pero el tipo anda con una bolsa de libros. El tipo es un filántropo. Otros millonarios como Warren Buffett le dan el 90% de sus ganancias. Estamos hablando de los inversionistas, los dueños de Walmart. Le dan el 90% de su ganancia para que él lo invierta en cosas filántropas. O sea, en cosas para la humanidad. Imagínate tú que en África ellos hicieron una máquina, o sea, inventaron una máquina para convertir popó, pues excremento humano, sacar agua. Sí, van tipos locos. ¿Me entiendes? O sea, y el asunto está en que él mismo estaba ahí viendo todo el proceso y salió el vaso de agua y se lo tomó. Él, o sea, estaba creyendo en lo que estaba haciendo. Loco, ¿me estás captando lo que estoy hablando? ¿Qué personas? O sea, ¿te puedes imaginar que un tipo, ya me entiende, que es multimillonario, qué tiene que ver con la humanidad? ¿Para qué tú quieres dinero? Entonces yo he tenido que definir por qué yo quiero ser millonario. ¿Para tirar lujo? ¿Para tirar carro? No. O sea, yo quiero ser millonario porque yo quiero ayudar a gente y sobre todo a la iglesia del Señor. Yo algún día hago una casa cada mes para gente, familias pobres. Eso quiero hacer. Un día quiero llegar a iglesias pequeñas en los pueblos o en las veredas, de ver y sentarme allá atrás y mirar lo que necesita esa gente que está trabajando con las uñas y llevarlo, educarlos y ponerle recursos en sus manos para que hagan la obra de Dios mejor. Yo sí quiero tener un orfanato, un ancianato. Yo quiero tener un sanatorio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Donde meten a la gente que está desquiciada, ¿cómo es? Un hospital psiquiátrico. Y agarrar locos de la calle perdidos que andan. Los agarro, los baño, los limpio, les meto liberación y hasta que salgan de ahí vueltos otra vez a la sociedad. Por eso es que quiero. ¿Comprende? O sea, tú tienes que entonces, cuando tú tienes esto claro y tú dices, bueno, ¿cuáles son las cualidades que yo quiero tener? Tú vas a tener que buscar en el mundo personas que tienen esas cualidades. ¿Qué hicieron ellos para llegar ahí? Porque es sencillo. Si tú lees, por ejemplo, a Robert Kiyosaki,
Y a esto Warren Buffett, tú te das cuenta que tiene una mentalidad diferente. Le dijo un estudiante a Warren Buffett, uno de los millonarios número 1 del mundo, dice, señor Buffett, ¿qué debo hacer para acelerar mi éxito? ¿Y sabe qué le dijo? Acelera tus fracasos. O sea, acelera tus fracasos. Nadie puede ser exitoso si no fracasa. Donald Trump ha sido un tipo que ha quebrado varias veces, pero se levanta de la ceniza. Entonces, a veces nosotros la mentalidad nos lleva a la depresión de tal manera que nos lleva hasta el suicidio muchas veces, porque no sabemos cómo enfrentarla. O sea, ¿cuál sería el peor de los casos? ¿Qué pasaría? Y yo he tenido que pensar, y por eso la gente dice, caramba, pero tú parece que no tuviera sentimiento. Y dice, ¿por qué? Porque ya yo lloré a toda mi familia. Llorado, como si se hubiera muerto. Porque a mí una de las cosas, ¿sabes qué? Que te desquicia a ti, es que te agarre desprevenido una situación. Por eso hay familias que se desquician cuando se murió el marido. Hay familias que se desquician cuando se murió la mamá. Hijos se desquician porque no saben cuál sería el peor de los casos. Por eso es que ustedes se dan cuenta, cuando yo voy a viajar, lo primero que hago, y los que van a viajar conmigo, la pastora Eliana viajó conmigo y yo le hice comprar un seguro de repatriación a todo el mundo que viaja conmigo al exterior, le hago comprar un seguro de repatriación, porque Dios no tiene que pedirte permiso para llevarte al cielo. Y a mí no me va a quedar la culebra, porque traer una persona muerta de otro país vale 80 millones de pesos. ¿Me está comprendiendo? Vale 80 millones de pesos más los trámites. Estos días se murió un predicador y todavía no lo han podido traer. Entonces, señores, tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú vas a perfilar o sea, qué es lo que tú quieres llegar a hacer? ¿Y cuál sería el peor de los casos? ¿Qué harías si se muriera la persona que es tu sustento? ¿Cómo vivirías? ¿Qué harías? Cuando el Señor comenzó a hablarme de esto, fue porque me mostró mi entierro. Y eso hace unos años. Y eso hizo que yo cambiara. Porque soñé que me había muerto. Oye, eso. Soñé que me había muerto y que sencillamente estaba así como en el aire y viendo el entierro y todo ese cuento y la gente llorando y todo ese cuento allá en el cementerio, ¿ves? Y cuando me estaban bajando, me bajaron a la película y me echaron tierra y toda esa cosa. Toda esa película, y yo sabía que era yo que estaba muriendo ahí, pero yo estaba viendo todo así. Imagínate tú. Desde entonces comencé a escribir mi testamento. ¿Qué hacer si yo muriera? ¿Cómo van a seguir mi familia? ¿De dónde se traerán los recursos? ¿Por qué yo grabo y por qué yo escribo? Porque tengo más de 30 libros escritos. Porque es un patrimonio. ¿Comprendo lo que estoy hablando? O sea, ¿qué va a pasar si tú no estás mañana? ¿Se tiene que parar el mundo? Tú te tienes que pellizcar, ¿me entiendes? Porque nosotros no tenemos una vida limitada acá. ¿Y sabes qué? Y lo fuerte, porque después que yo tuve ese sueño, el Señor me dio una palabra que me decía, el Señor me dijo, me habló y me dio una palabra y dice, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Imagínate tú. Escribe. Por eso es que el Señor dejó 2 testamentos, uno antiguo y uno nuevo. ¿Qué sería? ¿Qué pasaría con los tuyos después que tú te vayas? Señores, hagan su perfil. ¿Qué es lo que a mí me gustaría hacer en esto? ¿Qué me gustaría hacer esto? Escríbalo. Mira,
Por eso yo siempre le digo a ustedes, y termino con esto. Sabes que tú escribe algo acerca de ti. La otra vez se lo quería presentar, nota referencial. Espérense un momentico y ya terminamos. Hay una cosa que... ¿Cuántos me están comprendiendo que estoy tratando de decir? Nota referencial acerca de ti. O sea, ¿qué dices? ¿Qué te atreverías a escribir de ti mismo? ¿Eh? Caramba, cada vez que voy a buscar esto aquí, no lo encuentro. Déjeme y ya le digo algo. O sea, notas. ¿Qué cosas qué cosas te atreverías tú a escribir acerca de ti mismo? Eso sería bueno que tú lo hicieras. Notas. Caramba, no, aquí está. Nota. Miren esto que es loco, pero esto fue lo que yo he escrito y lo tengo presente. Que se diga de mí algún día. Esa es una cosa que sería bueno que tú pudieras escribir algo así tuyo. Que se diga de mí algún día. Juan Carlos San Juan Díaz es uno de los líderes apostólicos más destacados de nuestro tiempo, que por amor al Evangelio de Jesucristo ha ministrado en todos los países de la tierra. Sus constantes viajes y ministerio en todo el espectro del cuerpo de Cristo le han proporcionado una perspectiva singular del potencial de la iglesia para completar la gran comisión y capaz de discernir aquellas cosas que impiden a la iglesia cumplir con la gran comisión. Otra frase, incontables, miles en el mundo, desde ejecutivos de corporaciones norteamericanas hasta trabajadores de las fábricas japonesas, desde convictos en las prisiones mexicanas hasta amas de casa holandesas, desde entrenadores de la Liga de Fútbol Nacional hasta religiosas en Filipinas, han reconocido la inmensa deuda que tienen con el apóstol Juan Carlos San Juan por el milagro de sus palabras han forjado en sus vidas. Bien loco eso, pero un asunto bien alto. Apunta alto. Apunta algo. Que si tú le apuntas a la luna, de pronto le das una estrella, pero le apuntas a algo. ¿A dónde tú vas? ¿A dónde tú quieres llegar en el fin de tus días? ¿Cómo los piensas terminar? Si el Señor te permite llegar hasta allá, ¿cómo será tu vida? Esa es una de las cosas que yo los desafío en el día de hoy. Amén. O sea, esta partecita llega hasta ahí. ¿Quiénes son tus inspiraciones? Lee biografía. ¿Sabes por qué soy tan persistente? Porque un día leí la biografía de Abraham Lincoln. ¡Wow! Un tipo que durante 8 veces se lanzó a la presidencia de Estados Unidos y sus amigos le dijeron, esta es la última vez que te vamos a apoyar. Y ese último año quedó presidente de Estados Unidos.
Y él fue el que hizo la ley de la emancipación, bueno, la abolición de la esclavitud, emancipación. Señores, espero que esto que le estoy hablando les sirva para toda la vida. ¿Cuántos de ustedes van a tomar la decisión de escribir algo acerca de usted que usted se va a forzar, que lo lea constantemente? Escriba algo acerca de usted, que algún día se diga de mí. ¿Cuál es el legado que usted va a dejar? ¿Seguirá usted siendo inspiración después de... Seguirá siendo... Ahora la gente pregunta, ¿por qué usted ha sido uno de los líderes de los hermanos en Cristo que más ha avanzado en materia de hacer cosas, de viajar, de tocar, de cosas? Sencillamente, Señor, estoy compartiendo no secretos, sino principios. Ahí está. Usted puede salir del estado de vuelta que está dando. ¿Es posible que de Bayunca salga algo bueno? Sí. ¿Es posible que usted llegue a ser el mejor en su clase y en su tiempo? Sí. Usted puede hacerlo. ¿Hasta dónde usted quiere llegar? ¿Cuáles son las cualidades de aquellas personas que, aunque ya estén muertas, usted quiere tener? Construya su propia visión de futuro, comenzando de renovación. Amén. Señor, te damos gracias, porque tus palabras no son en vano, no caerán en tierra. Señor, yo sé que de los que están aquí sentados, de los que están escuchando, tú has abierto su corazón y los has inspirado para seguir adelante, para ser renovado. Señor, yo estoy creyendo que habrán transformaciones significativas, indiscutiblemente, en la vida de las personas que están escuchando estas series y los que están viniendo estos días a estos tiempos de oración. Bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero alinearme con ustedes en este momento, pero yo quiero que usted, no sé, a ver, alguien te ha llamado la atención alguna cosa de los que hemos hablado. Este es el 8º día. Solamente ayer, el día 7, no pude estar porque estaba, pues hicieron la oración por el mes 7, ¿cierto? Cuenten, ¿qué cosas? Un punto que trató sobre aquellas cosas que Agarra esto para... Sí. que a veces la persona escucha muy continuamente una mentira, que de tanto escucharla se puede convertir, como la gente lo puede creer y piensa que es realmente como la gente le está diciendo que es. Y probablemente puede ser una mentira que no estamos creyendo que es verdad. En el ejemplo, por ejemplo, que la gente le digan, tú te estás poniendo flojo. Y llega un punto que ven diciendo, oye, verdad, yo soy flojo. Entonces, que estas cosas no nos lleven a conformarnos a la idea que otros están diciendo, sino realmente tener en cuenta quiénes somos en el Señor. O sea, que nosotros no somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos y tenemos lo que Dios dice que tenemos. O sea, en eso tenemos que convertirnos, en lo que Dios nos diga, o sea, en el cambio de la mentalidad y no en el concepto del hombre, sino en los principios de Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algo que le haya tomado la atención? Puedes tomar el micrófono para que quede ahí grabado, porque
estas cosas, estoy tratando de recopilar todo un material para poderlo dejar escrito. No solamente lo que estoy enseñando en estos días aquí, sino eh, todo lo que se va a enseñar, todas las personas que están enseñando allá en el Pozón en la noche. Todo eso lo estoy recopilando para ponerlo en un libro. O sea, va a ser algo muy importante para dejar a las próximas generaciones. Daniel, cuenta. Buenos días. Me llamó mucho la atención lo que al inicio de estos madrugones se estaba dando, y era sobre el texto de Segunda de Pedro, donde decía que habla sobre la virtud. O sea, me llamó mucho la atención la parte cuando te hablaba del conocimiento, o sea, añadir conocimiento a nuestras vidas, a nuestro intelecto. Añadir conocimientos. Eso va a ser muy importante. Y porque entre más conocimiento tenga, usted decía, menos ignorante eres sobre muchas cosas. Por eso es importante leer. Si usted comprar libros, leer, escuchar, porque eso va a traer conocimiento. Y cuando una persona tiene conocimiento, deja de ser ocioso. Ese texto habla también de que si estas cosas tienes, o sea, dejarás de ser ocioso. Ocioso quiere decir que cuando la persona no tiene nada, no añada a su vida, no se propone o no planea de aprender, de autoalimentarse, decía usted, la persona se vuelve ociosa. Y empieza luego a hablar sobre lo mismo, porque no tiene nada que dar, no tiene nada que ofrecer. Entonces, es importante cada día añadir a la fe, sea virtud, y a virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Entonces, cuando uno tiene conocimiento, puede tener también dominio sobre mucho. Meditar sobre estas cosas que estamos trabajando va a afirmar. ¿Quién más decía algo? Ahí, Jamie. Buenos días para todos. Bueno, a mí me impactó mucho desde ayer en la prédica cuando usted hablaba acerca de que todos los que le aman a Dios, todas las cosas le sirven para bien. Esa palabra me impactó mucho porque a veces nosotros pasamos situaciones o estamos viviendo situaciones que nos olvidamos de esa palabra y creemos que las cosas que llegan a nuestra vida, ya sea a nivel ministerial o familiar o laboral, a veces creemos que nos van a derrumbar o que no vamos a poder salir de esa situación o que simplemente nos van a quebrantar. Y cuando usted hablaba de eso, mi alma se reconfortó porque yo creo que cada uno pasamos situaciones, de pronto unos económicas, otros a nivel de salud, a nivel familiar, ¿cierto? Cada quien tiene sus propias luchas y ese día esa palabra llegó mucho a mi vida porque estoy pasando por una situación que me tenía muy incómoda y ese día descansé en el Señor cuando el Señor lo usó para recordarnos esa palabra, porque ya la sabemos, solo que a veces se nos olvida. Entonces, mi alma descansó ese día con esa palabra que usted nos recordó. Amén. ¿Alguien más? ¿Puedes agarrar el micrófono? Esto es importante porque escuchando a otros reafirmamos lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Nos recordamos. Andrés. Buenos días, apóstol. Bueno, en estos días Dios lo ha estado usando a usted para hablar a nuestras vidas. Desde el primer día, cuando usted comenzó a tocar el tema de Lucas 2:52, y hablaba usted que no dejemos de crecer, que el mismo Señor es nuestro modelo donde Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y estaba meditando en la palabra sabiduría. Y una de las cosas que nos ha dejado de que un creyente deja de crecer es cuando ha perdido ese enfoque de la sabiduría, porque la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando no pierde ese temor a Dios, deja de crecer en su mentalidad. Y sabemos que eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo en su primer mensaje. Arrepiéntense, que significa cambio de mentalidad.
Entonces usted nos ha estado inspirando para que crezcamos en la manera de pensar y también quitemos todo ese concepto, estoy hablando también del El autoconcepto. ese autoconcepto La que tiene uno de sí autovaloración. mismo, que no debe ser ni más alto ni muy bajo, sino equilibrado. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo ahí? Ok, primero Andrea y luego la pastora Rosa. Ok. Bueno, buenos días para todos. Hace un poquito, porque el micrófono solamente es para la grabación, pero tienen que levantar la voz para que de esa manera puedan escuchar los demás. Ok. Bueno, le doy gracias a Dios, apóstol, por la palabra que usted compartió el día 5, que estuvo hablando sobre fracaso. El fracaso no significa que hemos sido derrotados, que nos traigamos a nuestra mente muchas cosas negativas. Tenemos que romper con esas limitaciones para salir y no entender de que fracaso nos quede, o sea, nos deje ahí en esa zozobra, o sea, pensando de que no podemos. O sea, que sea algo, yo escribí por aquí algo que me quedó, ya le voy a compartir, significa que no hemos perdido el tiempo en nuestras vidas. El fracaso es determinar tus pensamientos y limitaciones, o sea, actualizar nuestra mente. Tenemos que actualizarnos conforme nos dice la palabra. Dice, renovar vuestro entendimiento. Entonces, es algo que vengo luchando yo hace tiempo en mis pensamientos, en todo lo que Dios me ha dado, pues. Algo que ella quiso como que detenerme, pero en el nombre de Jesús yo dije, voy para adelante porque yo sé quién soy en Cristo. Entonces, no nos quedemos en los fracasos, en lo que creemos que es fracaso, pero no es así. Es nuestra mente que tenemos que actualizarla con el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien puede pasarle a la pastora Rosa? Pásale ahí. Bien, vamos a escuchar esto y vamos a continuar. Porque Buenos esto me días. retroalimenta a mí también. Buenos días. El día 5 se habló del entendimiento, que es la facultad de la mente para entender y comprender. Entonces usted hablaba allí de conocer el significado de las palabras, estudiarlo, porque eso nos trae entendimiento, nos trae conocimiento. Y es muy importante para el crecimiento integral, que es el que estamos hablando y es el lema de todo este año. Entonces, el crecimiento integral, usted hablaba en cuanto a lo social, a lo físico, a lo espiritual, porque para mí ha sido muy importante y decidí también tomar ya unos pasos, porque si analizamos nosotros a veces, bueno, yo decía en lo personal, sí he ido a todas las oraciones, pero también tengo que revisar mi área social, qué tan social he sido, tengo que revisar mi área física, de qué tanto he crecido o cuánto debo crecer. Entonces sí he tomado ya unos pasos porque hay algunas áreas en las que necesito seguir creciendo. Así que ya he tomado medidas en cuanto a eso, porque esa palabrita integral en realidad nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo debemos familiarizarnos con ella, debemos conocerla más, porque ayer que la pastora enseñaba el propósito por el cual la iglesia está aquí en la tierra, por el cual el Señor nos llamó a ser parte de su iglesia, era muy relacionado con eso, el ser integral, porque la iglesia está aquí con el propósito del Señor tocar todas las áreas. Perfecto. Bien.